Gálatas, como les decía, hay una problemática en cuanto a la fecha, porque algunos piensan que esta fue la primera, incluso antes que Primera de Tesalonicenses. Otros la mandan casi hacia el final. Bueno, aquí la ponemos en medio para que no haya ningún problema, pero Gálatas por lo general se suele fechar entre el 56 y 58 después de Cristo. Gálatas es la epístola más severa del apóstol Pablo, la más dura, la más tajante, la más, la más dura, ¿no? En su trato con esta comunidad. Y precisamente ese es el contexto que tenemos en la epístola. Hay una polémica y es Pablo, ojo, es Pablo quien inicia la polémica en contra de los llamados judaizantes, pero al mismo tiempo hay un telón de fondo político que es el edicto de Claudio. Este emperador había expresado, había declarado que la cultura judía y de igual manera las otras naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano debían de mantener su tradición a fin de que pudieran vivir tranquilamente, ¿no? Lo que él buscaba era gobernar con cierta paz y cederles a los pueblos que ellos mismos se autogobernaran, ¿no? Era como darles chance de que en medio de que ya eran un pueblo, una nación oprimida, ellos mismos tuvieran su propia ley. Entonces, parte de este edicto implicaba que debían de guardar su tradición y por lo tanto no debían de cambiar de su tradición. Entonces, cuando viene la presencia, la predicación del cristianismo, obviamente hay judíos que están dejando la antigua tradición de los padres. Y esa es una de las cosas que suele ser la acusación en contra de los judeocristianos. Entonces, tenemos esa problemática que había algunos judíos que estaban estaban dejando su tradición por el cristianismo y en medio de ellos había judíos que no querían que eso ocurriera. Entonces, de cierta manera, intentaban que regresaran o conservaran lo esencial del judaísmo a fin de evitar la persecución. Pero el problema que vamos a ver con Pablo es la cuestión doctrinal. Él va a plantearlo. Ahora, los judaizantes que se mencionan aquí y el telón de fondo, además en el Nuevo Testamento, también lo tenemos en el capítulo 15 de Hechos, cuando se nos habla del primer concilio cristiano, el concilio de Jerusalén. En ese concilio se trató sobre si era necesario que los cristianos gentiles se circuncidaran o no y llevaran la carga de la ley. El concilio definió que no era necesario que los cristianos se circuncidaran. Ahora, Pablo presenta su perspectiva en Gálatas y su perspectiva va a chocar con lo que encontramos en Hechos. En Hechos encontramos que todos de común acuerdo se dan la mano, concluyen y no hay ningún problema. Pero cuando vamos a el texto de Gálatas, los primeros 2 capítulos, encontramos el encontronazo, el choque que tuvo Pablo con los apóstoles, y incluso él les llega a llamar las grandes columnas, ¿no? De manera irónica o sarcástica. Dice, yo no les consulté a ellos.
¿no? Hay una tensión en el Nuevo Testamento, y eso es importante de reconocer cuando hagamos interpretación de algunos pasajes, porque a veces queremos leer lo que nos dice Hechos al igual que lo que nos dice Pablo en Gálatas, cuando no es del todo así, ¿no? Tenemos que ver esos matices. Bueno, los judaizantes eran judíos que llegaban de Jerusalén trayendo una enseñanza en la cual expresaban que los cristianos debían de circuncidarse. Entonces Pablo obviamente lo va a rechazar por completo. Por eso es que el mensaje principal de la epístola a los Gálatas es la libertad en Cristo. Libertad en Cristo. No se está sujeto a la ley, sino que uno es libre en Cristo. Y es precisamente porque Cristo ha cumplido la ley. Él ha cumplido la ley y en él encontramos la plenitud de la ley. Por eso es que no es necesario que el cristiano se sujete a esa ley mosaica, sino que ya es libre en Cristo. Y él va a hacer una analogía bastante interesante con la historia de Abraham, Sara y Agar. En el capítulo 4, él va a expresar que el pueblo judío representado en Abraham y en Sara no es del todo así, ¿no? Él va a hacer un cambio en la interpretación general o común que se tenía de que los judíos eran representados en Abraham y Sara. Él va a decir, no, los judíos son Agar, los judíos son los hijos de la esclava, mientras que los cristianos son los hijos de Abraham y Sara, son el nuevo pueblo de Dios, que lo va a ir desarrollando en ese contraste debido a los falsos maestros, los judaizantes, que querían imponer la circuncisión y otros ritos y otras fiestas a los nuevos creyentes que venían de un trasfondo gentil. Por eso los versículos clave que tenemos en Gálatas son el 3.3, 3.1 al 3, y noten esto, dice así, voy a leer, aquí tengo varias traducciones, pero voy a leer la de NBI, dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¡Qué tremendo! Y fíjense estas palabras, torpes o insensatos, se los repite en el versículo 1 y en el 3. Y el 1 abre eso. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los engañó? Y ahí está hablando precisamente de esos judaizantes. Y luego la manera de abordar la situación es tan tajante porque estos eran creyentes que habían reconocido a Jesucristo como su Señor y de pronto lo desplazaban para llevar la carga de la ley y tratar de cumplir la ley para obtener salvación. Entonces, esta carta es bien actual porque nos muestra esta problemática que hay, incluso aquí en México, lo he comentado en varias ocasiones, en el norte de la ciudad, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla, están bien fuertes las comunidades judaizantes, que empieza, ojo, llega un supuesto rabino con un nombre judío y empieza bueno, con su barba y su indumentaria al estilo de los judíos y les dice a los cristianos que no deben de decir el nombre de Jesús, sino Yeshua HaMashiach, no deben de decir Dios, sino Adonai, o el nombre, ¿no? De Dios se debe de evitar. Entonces, hay una serie
luz amarilla de indicadores que nos muestra que va en mal camino, ¿no? Que va precisamente hacia el judaizar. Luego comienza con una serie de imposición de la ley, ¿no? De cambiar el día de reunión de domingo al sábado, ¿no? Y guardar el Shabbat. Luego comienzan a quitar otras prácticas de la iglesia y meter otras prácticas judías, música, danza judía. Ojo, si está pasando eso en su iglesia o en alguna que ustedes conozcan, tengan cuidado porque muy probablemente se esté llevando a los creyentes a judaizar. Y eso es lo que ocurrió en la comunidad en Galacia. Y por eso la pregunta que plantea aquí en el versículo 2 es importante. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Es decir, ¿reciben el Espíritu por cumplir la ley o porque creyeron en fe el mensaje de salvación, el Evangelio? No se puede obtener el Espíritu, recibir el Espíritu por nuestras propias acciones. Y es algo importante que veíamos en 1 Corintios 12:13, cuando se nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que es dado a todos los creyentes, que es dado por Dios, ¿no? Sin que nosotros hagamos o tengamos que hacer algo. El verbo, ¿no? En voz pasiva, auristo, todo lo que vimos está presente acá, ¿no? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por lo bien que me porto, por el cumplir la ley, por circuncidarme o por haber creído el Evangelio. Y el versículo 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, o como más literal lo traduce Reina Valera, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. A veces se ocupa ese versículo para hablar de la gente que en jerga evangélica se va al mundial, ¿no? Que ya no le interesa nada de Dios y que vive en la carne, en ese supuesto de darse a los apetitos de la carne, pero no, ese no es el contexto del pasaje. El contexto de acabar en la carne o terminar en la carne es de querer ganar la salvación por medio de las obras, por medio de lo que uno puede hacer. Por eso NBI lo traduce apropiadamente como ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos, ¿sí? Ojo allí en cuanto a la aplicación de ese versículo. Y bueno, quiero cerrar entonces con esta imagen que tienen ahí, un fallo teológico garrafal. Dice allí, ustedes son salvos por gracia, y ahí al ladito un asterisco pequeño, y por seguir la ley. Ese es un fallo teológico. Si ustedes les enseñan Cristo y algo más, es un fallo teológico. Por eso solo Cristo, ¿no? Y Martín Lutero va a hacer uso precisamente de la epístola a los Gálatas para enfatizar: solo Cristo salva. No son las obras, no es lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. Si estás confiando en, híjole, ya me porté bien hoy y ahora sí gano la salvación o la mantengo, estás en un error teológico. Solo Cristo. Y esto lo vemos aquí en Gálatas. Y cierro con el versículo 5:1, que dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vivamos libres en la libertad que Cristo nos ha concedido. Ese es el punto central de Gálatas.